Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a Carla Lila. Y hoy vamos a tratar un tema que creo que es importante para la mayoría de los seres humanos, para todos nosotros, porque usualmente, crónicamente, de hecho, tenemos pensamientos negativos. ¿Por qué no nos invaden pensamientos positivos usualmente? El 80-90% comprobado por estudios que se han realizado a lo largo del tiempo son negativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos viven identificados con la mente. Vamos a empezar entonces a definir qué es la mente. La mente no hay más nada que podamos llamar mente que pensamientos e imaginación. Básicamente es eso. Pero el pensamiento es autoconsciente. Claro que no, por definición el pensamiento no es autoconsciente, es solo el procesamiento de la información. Pero ¿quién es consciente de ese procesamiento, de esa información, de esa experiencia? El observador. Puedes llamarle conciencia, observador, pero nosotros no residimos en el observador. Usualmente estamos tan sumergidos en ese mundo interno de pensamientos que creemos además que son verdad esos pensamientos y derivamos el sentido del yo de los pensamientos que asumimos como verdaderos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos identificado con otro constructo mental, otra parte de la mente que llamamos ego. No es más que mente, nosotros no nacimos con el ego. El sentido de individuación se construye progresivamente y no es malo por definición si es funcional. Nosotros necesitamos cierto sentido de individuación porque tenemos una localización de conciencia, hay una conciencia localizada en un cuerpo-mente, pero nosotros no somos ese cuerpo y mente en última instancia, son nuestros vehículos, mas no es nuestro ser sustancial, fundacional. Es básicamente parte de cómo vivimos la experiencia desde una conciencia localizada en un ser humano. Entonces nos hemos confundido con nuestro vehículo, nos hemos confundido con lo transitorio y por eso lo sufrimos. Básicamente, cuando yo me identifico con un ego, yo voy a tener una serie, una cualidad de pensamientos que se acoplen y se alineen a ese constructo mental, a ese ego. Y el ego, por definición, se siente incompleto y se siente separado. No es que el ego sea malo, sino que vive en el miedo. Por definición, el ego no puede vivir en el reposo y en la paz, porque se siente incompleto, porque es un pensamiento más. Y al sentirse separado y al sentirse incompleto, tengo que protegerme porque cualquier cosa puede ser un peligro para un ser que se siente por definición en conciencia de carencia. Entonces nosotros estamos sufriendo nuestra propia ilusión del ser. Nosotros vivimos atrapados en la idea del ser, en la idea del yo, porque no vivimos desde el ser esencial, desde el yo soy. Entonces, toda esa serie de pensamientos con las cuales nos hemos identificado a lo largo del tiempo hacen que tengamos la misma cualidad y calidad de pensamientos cada día. No es porque ellos sean verdad, no porque esos pensamientos sean verdad. Esa es nuestra confusión. No, si tengo esta serie de pensamientos es porque son verdad. No, es porque mi vibración se ha alineado con eso, ha creído, ha asumido que eso es cierto y ha derivado el sentido del yo de esa calidad de pensamientos. Vamos a poner una metáfora. Imagínense que yo todos los días sintonizo con una estación de radio y escucho la misma música, los mismos programas, los mismos locutores. Voy a terminar pensando, ¿sí? Asumiendo que eso es todo lo que hay, porque yo no puedo salir de esa frecuencia. Entonces, a menos que yo cambie mi vibración, empiezo a escuchar otras estaciones de radio que siempre estuvieron allí, pero que yo no podía acceder porque yo siempre me mantuve en la misma frecuencia. Básicamente es así. Hasta que yo no cambie mi vibración, eso quiere decir, hasta que yo no empiece a tomar distancia del contenido de la mente, que son básicamente nuestros pensamientos, y me reconozca como aquello que conoce el pensamiento, como el observador del pensamiento, y no como el pensamiento mismo, yo voy a tener la misma calidad de pensamientos, usualmente pensamientos temerosos, poniéndome en el peor escenario, no voy a poder hacerlo, no soy suficiente. Eso es el tipo de pensamientos que el 80-90% de los seres humanos tenemos. ¿Por qué? Por esa identificación. Entonces, ¿cómo salir de eso? La meditación es el mejor recurso. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero la meditación ya lo he probado, no me funciona. Necesitamos ser constantes. Y necesitamos darnos espacio, tiempo para volver a nosotros. Estamos tan atrapados en el trajín de la vida, en ese multifuncionar, en tengo que hacer, tengo que producir, tengo que estar en las redes sociales, comer y estar viendo la tele y después caminar y al mismo tiempo pensar en lo que voy a hacer después. No estamos
en el presente nunca y no nos damos cuenta de la experiencia que estamos teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos confundimos con la experiencia que tenemos. Nos identificamos también con esa experiencia que puede ser un pensamiento, como hemos hablado. La experiencia puede consistir en una sensación física o una percepción. Aquello que veo, que huelo, que pruebo, que escucho o que toco, que son los 5 sentidos. Eso es lo que llamamos percepción. Más allá de esas 3 cosas, pensamientos, sensaciones físicas y percepciones a través de los 5 sentidos, no hay más nada que como ser humano podamos llamar experiencia. Y nosotros nos hemos identificado con las experiencias que son transitorias, pero aquello que las observa, reconozcamos que no lo es. Y si tú te quedas por un momento en meditación en silencio, reconocerás que antes de que tú pudieras observar un pensamiento que sale a la superficie de tu campo mental, ya esa conciencia estaba sin contenido. Cuando el pensamiento se diluye y desaparece, esa conciencia de la nada, sin contenido, sin pensamiento, sigue. El único constante y que no es transitorio es ese observador. Llámalo conciencia, realidad última, como queramos llamarlo. Entonces, a menos que empecemos a residir ahí y tomemos distancia del contenido de la mente, distancia del contenido de las experiencias, distancia del contenido de las percepciones y de las sensaciones, nos vamos a confundir con ellas, a mimetizar con ellas, a tal punto que creemos que somos eso y sufrimos eso. ¿Por qué? Porque lo transitorio se siente incompleto, insuficiente, limitado. Entonces busca mecanismos de defensa que los protejan. Entonces siempre te va a poner en el peor escenario para protegerte. Te va a pasar esto, cuidado con aquello. Entonces nos preocupamos, nos crea ansiedad constante. Es básicamente un mecanismo de supervivencia que el mismo constructo mental que llamamos ego, que hemos ido alimentando, sigue dándole caña porque es nuestra vibración presente. Hasta que yo no empiece a cambiar de estación de radio, de vibración, puede obtener la misma cualidad de pensamientos. Recordemos, no porque ellos sean ciertos, solo porque yo he creído que son ciertos. Al yo identificarme con ellos, esa vibración es con la que yo me estoy alineando constantemente, y mientras más me alineo, más voy a tener ese mismo tipo de pensamientos y sufrir el mismo tipo de condicionamientos, síntomas, preocupaciones, ansiedad, porque eso es lo que estoy pensando constantemente en negativo. Entonces no hay ningún secreto, no hay nada que crear, no es una técnica, es simplemente disolver lo que no somos, disolver toda esa niebla que hay en nuestros lentes de percepción que no nos permiten reconocer lo que siempre hemos sido. El observador siempre está ahí, pero no estamos tan embebidos en ese contenido mental que no reconocemos que el pensamiento no es autoconsciente. Incluso ustedes, si se ponen a meditar un momento y dicen, bueno, ahora me voy a poder meditar, no voy a identificarme con el pensamiento, ese es otro pensamiento. Es decir, no voy a identificarme con el pensamiento, esa no es la conciencia hablando, la conciencia no habla, la conciencia está observándolo todo. Entonces, cuando te hallas en una conversación, un pensamiento y después fluye otro pensamiento, quédate siempre en el observador. Simplemente reconociendo y conociendo ese pensamiento hasta que bajes a lo profundo de tu sustancia y te reconozcas como el conocedor de todo. Por lo tanto, recordaremos que ese observador es inafectado, es impasible, es neutral. No hay nada, como es infinito, es constantemente presente y carece de cualquier cualidad objetiva. No hay nada en la experiencia que ese observador pueda experimentar que le reste nada o que le añada nada, porque ya es completo. Y cuando tú resides en ese ser sustancial infinito, ilimitado, omnipresente, y toda esa temeridad, todo ese miedo se va a ir disolviendo progresivamente, lleva un tiempo, porque así como hemos alimentado por muchos años todos esos pensamientos y esa identificación, ese condicionamiento, ahora requerimos un tiempo para limpiar en plena transparencia esos lentes de percepción, para volver a simplemente descansar en lo que somos. Y eso no requiere esfuerzo, es más bien un no hacer. Es un desfocalizar tanto y tanto la mente que finalmente descansemos en aquello que la está observando. Y como les he dicho, esto no es una técnica, no es un recurso que estoy ofreciendo acá, es lo que somos. Pero estamos tan distanciados de ello que parece que requiere un esfuerzo ahora volver a lo que somos. No podemos dejar de ser lo que somos. Si yo te digo, por ejemplo, ahora, camina hacia tu yo,
Es una tontería. ¿Cuán lejos vas a ir? ¿Cuánta distancia tienes que recorrer? Tú no puedes dejar de ser tú. Lo que tienes es que disolver lo que no eres. Disolver la idea con la cual te has identificado sobre el yo. Ese es el mensaje de este vídeo. Este es el mensaje para que nosotros dejemos de sufrir nuestra propia mente, de sufrir nuestros propios mecanismos de defensa que nosotros mismos hemos alimentado porque nos hemos identificado con el contenido de la experiencia sin darnos cuenta que siempre hemos sido el conocedor de la experiencia, porque las percepciones, los pensamientos y las sensaciones no son autoconscientes, solo la conciencia es autoconsciente. Así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si quieres que siga profundizando en ello, si quieres déjame en los comentarios y lo haré. Y recuerden que abajo en la cajita de descripción tienen ahí la oportunidad de colaborar con el sostenimiento del canal, dando un tip económico o una donación de preferencia a aquellos que puedan y quieran. Y también tienen las otras redes sociales donde estoy presente y si quieren seguirme allí, pues bienvenidos. Les mando un abrazo muy fuerte y un besito. Chao.